El otro día viene un amigo y me dice, che, viste que me empezó a hablar de un jugador de básquet muy conocido en su época. Este tipo quería ser basquetbolista, pero era muy bajo, me dice. Medía 1,68, algo así, me dice. Y de la nada me dice, al otro día pegó un estirón de 20 centímetros. Y medía como, empezó a medir 2 metros. Y yo dije, no, no puede ser. Dije, no puede ser. La, lo recontra manifestó. Y no, no, después leí bien. Y el tipo no es que creció de un día para el otro, sino que en un corto periodo de tiempo, en meses, el tipo pegó un estirón de 20 centímetros, 30 centímetros, que es una banda, una barbaridad. Y ese basquetbolista se llama Albert Einstein. Nada, mentira. Vamos a ver un videito de... Me pareció interesante la historia, lo que me contó mi amigo. Y veo que todo el mundo tiene remeras de ese jugador. Es como un personajazo, ¿viste? Es muy icónico. Que es... Se me olvidó el nombre. No, no puede ser. No puede ser, se me olvidó el nombre. Ahí está. Ronnie Coleman. Se veía el físico culturista, nada que ver. El basquetbolista se llama Dennis Rodman. Vamos a ver un video sobre él, a ver qué onda. Este es Dennis Rodman, uno de los jugadores más locos de la historia de la NBA, un genio del rebote, pero con alma de rockstar. Se teñía el pelo de todas las formas posibles, se casó consigo mismo vestido de novia, incluso Madonna le quiso pagar 20 millones de dólares si le hacía un hijo. Y Ah, bueno, un capo. Un capo. Sí, el chabón es muy. Era muy mediático, por lo que tengo entendido. Yo acá, viste, en Argentina hay un montón de gente que encuentro remeras del chabón ese porque se ve que es muy icónico. este es Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, líder de un país donde ver una película extranjera puede llevarte a prisión. Borró del mapa a su tío y a su hermano y controla 25 millones de personas con puño de hierro. ¿Qué tienen en común estos dos personajes? Absolutamente nada, salvo una cosa. Se hicieron amigos, y no, ¿Cómo, viste? ¿Cómo pasó? esto no es broma. Dennis Rodman, el hombre que se rompió el pene 3 veces teniendo sexo, acabó en Pyongyang cantándole cumpleaños feliz al dictador más temido del planeta. Increíble. ¿Cómo ocurrió algo así? Para entenderlo hay que entender primero a Rodman, porque no es una persona cualquiera. De hecho, como ya has visto, es bastante peculiar. Era un distinto, un rockstar. Nació en 1961, en Trenton, Nueva Jersey. Hijo de Shirley, una madre trabajadora, y de Philander Rodman Jr., Parece este, el de Candyman, ¿cómo se llama? El, el que está preso. No, el de Candyman no, pobre, se falleció. No, el otro. Gary Oldman. Gary Oldman es el que está acusado de... No, así no. Sería... No porque está confirmado que el chabón era re pedófilo. Ay, no me acuerdo. Sí, está acusado de pedofilia el tipo. Se corroboró, ¿no? piloto de las Fuerzas Aéreas. Estuvo en la guerra de Vietnam y como muchos hombres de esa guerra no volvió del todo. Se fue a Filipinas y allí se quedó. Rodman tenía 3 años cuando los abandonó. Su padre formó otra vida y llegó a tener 29 hijos con 16 mujeres. Se olvidó por completo de su familia. Increíble. No, no. Increíble. El pobre Rodman y sus dos Ah, al tipo le encantaba. Le encantaba tener hijos, chabón. No cuidarse. hermanas se criaron en el Oak Cliff de Ujú. Dallas, Texas, Una ETS. considerada como una de las peores zonas de la época. Su madre, Shirley, tuvo que encargarse sola, pero no tenía tiempo para todos. Dennis era el pequeño. Las que llamaban la atención en su casa eran sus hermanas. Eran adolescentes, estaban saliendo con chicos, y su madre estaba encima de ellas todo el día. Dennis era invisible, no tenía una figura masculina y no recibía atención. Y eso le afectó mucho. Más Pobrecito. tarde contó que se sentía abrumado por un hogar compuesto solo por mujeres. Se volvió muy tímido, inseguro, no sabía cómo encajar. De hecho, era tan inseguro con las mujeres que pensaban que era homosexual. En el instituto era uno Ahí lo tenés al homosexual. Quebrándose la happy. Teniendo relaciones. más. Fue incluido en el equipo de baloncesto, pero siempre estaba en el banquillo. Tenía 16 años y medía 1,68. Ahí está lo que yo decía. Según él, era incapaz de meter una bandeja. Al terminar el instituto no tenía nada, ningún plan. Se fue de casa y terminó viviendo en la calle.
Dormía en casas ajenas, parques y en coches abandonados, pero por suerte consiguió trabajo, limpiando baños en el aeropuerto de Dallas, por $5 la hora. Vivía como un fantasma, sin familia y sin rumbo, pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Increíble, ¿no? Esas historias, el tipo limpiando baños. Tenía 20 años y medía 1,80. Pensaba que ya había terminado de crecer, pero ese año pegó un estirón absurdo. Pasó de 1,80 a medir 2 metros. ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, medía 1,68. 1,80, listo, ya está. Tenía 20 años, si no crezco más. No, el tipo, ¡pum! 2 metros. Sin ninguna explicación. Increíble. Y por eso decidió darle otra oportunidad al baloncesto. Iba de equipo en equipo, jugando cada vez mejor, hasta que en el torneo de Portsmouth llamó la atención de la NBA. No sé si vieron el anime Slam Dunk. Me parece que Hanamichi está inspirado en Dennis Rodman. Porque Hanamichi es el rey del rebote y Dennis Rodman también. Los Detroit Pistons lo ficharon y ahí empezó la locura. Ganó 2 anillos, pero su cabeza ya empezaba a fallar. Luego se fue a los Spurs, donde explotó del todo. Se tiñó el pelo, se hizo piercings, tatuajes y empezó a salir en la prensa más por sus escándalos que por su juego. Salía con Madonna, se conocieron en una fiesta. Ella le dijo que quería un hijo suyo y le ofreció $20 millones si la dejaba embarazada. Pero a pesar de sus grandes esfuerzos, no lo consiguió. Mira. Ah, lo intentaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo consiguió? No, tenía que calcularle la fecha cuando volaba. Ah, igual es complicado, ¿viste? Capaz que cuando lo buscás no podés. Después no lo buscás al pibe, estoy embarazada. Pero, no. Y entonces, en el 95, llegaron los Chicago Bulls. Ahí es donde se desató por Estuvo con Jordan el alto dúo ese, completo. Estaban Michael Jordan, Scottie Pippen y Rodman, el demonio suelto en la pista. Juntos ganaron 3 anillos, pero lo que pasaba fuera de la pista era otra historia. En los Bulls lo ganó todo, pero ya no era solo un jugador, era una estrella mediática. Se teñía el pelo de verde, rosa, leopardo, lo que fuera. Se vestía con ropa de mujer, se ponía vestidos, tops, pelucas, rompía habitaciones de hotel. Qué personaje, ¿no? ¿Por qué se vestía de mujer, no? Iba a partidos Lo hacía para joder, lo hacía porque le gustaba. con resaca o directamente sin Capaz es un honor a las hermanas, ¿viste? Las hermanas dijeron, no, cuando seas basquetbolista vestite mujer, algo así. dormir, y se convirtió en un show. Pero en la pista cumplía. Michael Jordan lo aguantaba porque era un animal, lo daba todo en defensa, no le importaba dejarse el cuerpo. Y gracias a eso, los Bulls fueron imparables. En 1996, en pleno apogeo, publicó su autobiografía, Malo como quiero ser. El título ya lo decía todo, pero el contenido fue una bomba. Ahí confesó que se consideraba bisexual, que se había acostado con más de 2.000 mujeres. ¡Toma! Pero ¿se puede hacer eso? ¿Cuántas mujeres te tenés que... ¿Con cuántas mujeres te tenés que acostar como para...? No, en el lapso de qué tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tenía y cuánto tardó en conseguir esa racha de 2.000 mujeres? Además, ¿por qué las contás, viste? ¿Cómo las contás? Y que su vida era un caos Yo entre no es que estuve con muchas mujeres, pero me olvido. ¿Viste? Es como... fiestas, sexo y vacío existencial. Para promocionarlo se vistió de novia y se paseó por toda Nueva York en una carroza, anunciando que se casaba consigo mismo. Era un genio del marketing el tipo, era un genio en todo, en el básquet, Porque según personajazo. él no necesitaba a nadie más. Sin embargo, después de su etapa en los Bulls se vino abajo, ya no lo quería nadie. Su imagen era demasiado polémica, demasiado inestable. Pasó por los Lakers, duró unos partidos, luego los Mavericks, peor aún, y ahí se acabó la NBA para él. Rodman se convirtió en un personaje de sí mismo. Apareció en la WWE peleando con Hulk Hogan. Se subía al ring medio borracho, con gafas de sol y sin saber lo que estaba haciendo. Incluso hizo películas, tipo de acción cutre de los 90,
Una de ellas se llamaba Double Team, con Jean-Claude Van Damme, y fue un fracaso rotundo. De hecho, ganó hasta 2 Razzies a Peor Actor de Reparto y Peor Pareja Cinematográfica. Él fue el que hizo la de El Demoledor con Balboa. No. Estoy flash. No, nada que ver, es Wesley Snipes. Rothman estaba por todas partes, menos donde importaba. Reality shows, entrevistas raras, arrestos, alcohol. Una estrella que ya no brillaba. Aunque a veces decía que estaba bien, todo el mundo sabía que estaba al límite. Y entonces, cuando ya nadie apostaba por él, cuando su carrera parecía un mal recuerdo, apareció una invitación. Un país, un dictador y una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. ¿Por qué? Corea del Norte. Este país está dirigido por la dinastía Kim, que lleva en el poder desde la creación del mismo. En 1950 estalló la Guerra de Corea. Estados Unidos apoyó al sur, China y la URSS apoyaron al norte, y el país se separó en dos. Nunca llegaron a firmar la paz. Desde entonces, Corea del Norte se cerró al mundo. Una dictadura total con el control absoluto. Kim Il-sung, luego su hijo, Kim Jong-il, y ahora Kim Jong-un. Kim nació en algún momento de los 80. Nadie sabe la fecha exacta. En Corea del Norte todo eso es secreto de Estado, pero se estima que tiene En los 80 tiene 40 y pico. ¿Cuánto tiene? 46, 45 años. más o menos 41 años. 41 Lo que años. sí se sabe es que pasó parte de su infancia en Suiza, viviendo con una identidad falsa, bajo el nombre de Pak-un. Estudió en un colegio internacional Mirá vos que vivo, el tipo viviendo la vida en todos lados, después va a su país, dictador. cerca de Berna, rodeado Mirá si al tipo le dicen lo que tiene que hacer. Él es la cara visible de dictador, pero el tipo no... El tipo está obligado ahí. de hijos de diplomáticos, comiendo queso suizo y viendo partidos de la NBA. Era fanático del baloncesto, pasión que heredó de su padre, Ahí Kim va. Jong-il, una competición que él mismo y su hijo prohibían ver a sus ciudadanos, por provenir Qué de hijo un de país puta. enemigo. Sus compañeros le Pero ellos, claro, es como los dictadores, viste, comunistas, que te dicen, no, lujo, esto, no sé qué, y capitalismo, y ellos tienen unos relojazos. describían como un chico tímido que se transformaba al pisar la pista. Pese a un evidente sobrepeso y no ser alto, se mostraba muy competitivo y odiaba perder. Uno de sus antiguos amigos contó: Cuando jugábamos al baloncesto, en ocasiones le grababan 2 hombres. Entonces nos parecía algo raro, pero pensábamos que eran tradiciones de su país. a Kim no le gustaba estudiar, pero pasaba horas viendo los Chicago Bulls. Su ídolo absoluto era Michael Jordan. Su habitación estaba llena de pósters de la NBA. Tenía fotos con Tony Kukoc, con Kobe Bryant. Sus compañeros recuerdan cómo un coche de la embajada norcoreana le recogió un día para ir a París a ver un partido de exhibición, el Open McDonald de 1997, en el que No, yo no puedo creer, no, sigo pensando en eso de qué hijo de puta, qué tan hijo de puta tenés que ser para, o sea, vos controlás al país, no los dejás ver básquet porque imperialismo yanqui, pero vos los revés y te encanta y Michael Jordan y te vas a ver los partidos, qué hijo de puta, qué hipócrita que son los dictadores, boludo, qué hipócritas hijos de remil puta. participaron los Bulls con Jordan al frente. En aquel momento, Kim siempre llevaba zapatillas Nike. Soñábamos con tener unas como Ahí va, y encima te usa zapatillas Nike, qué hijo de puta. Claro, y los aldeanos ahí de Corea del Norte tienen que usar chancleta, descalzo. las suyas. Recordaba a otro de sus compañeros. Se sabía las estadísticas, los partidos, las jugadas. El hijo del dictador más temido del planeta soñaba con ser americano. Y aunque luego volvió a Corea para convertirse en líder, esa obsesión por la NBA nunca se fue. En 2013, la imagen de Dennis Rodman ya era la de una estrella estrellada. La NBA lo había olvidado. Vivía de escándalos, entrevistas raras y realities. Entonces apareció una productora, Vice Media. Estaban preparando un reportaje surrealista. Llevar a los Harlem Globetrotters a jugar un partido de exhibición en Pyongyang. Y para darle más morbo querían añadir a alguien famoso. Rodman les dijo que sí. No preguntó por los Sí, que no, alta experiencia, ¿no? No te lo olvidas nunca más. O sea, le contás a toda tu familia, estuve en Corea del Norte, ¿qué onda? No. derechos humanos. No preguntó por armas nucleares. Le dijeron, ¿Quieres ir a Corea del Norte a jugar y grabar un documental? y él respondió, Sí. ¿Tienen whisky?
Viajó con 3 jugadores y un equipo de Vice. Al aterrizar en Pyongyang todo era silencio, pero de pronto apareció Kim Jong-un en persona. El líder supremo se sentó junto a Rodman, en el palco presidencial del estadio Ryugyong. Ahí pasó lo impensable. Kim y Rodman empezaron a hablar como si fueran viejos amigos. Se reían, aplaudían jugadas absurdas, brindaban. Al terminar el partido, Kim lo invitó a cenar. Comieron como reyes, platos coreanos que ningún ciudadano de a pie podría permitirse. No, increíble. Y durante la noche, Kim le dijo a Rodman que era Estaban los dos acostados en la camita. Eres mi mejor amigo, ¿sabes? Nunca tuve un amigo como tú. su héroe de la infancia. Lo había visto No. jugar en los Bulls, que tenía póster suyos, que soñaba ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace si el dictador de Corea te dice, soy fan tuyo, tengo póster tuyo, me encanta ¿Cuánto tendría acá? 2013. Si ahora tiene 41, acá tenía 20 y pico. 27 años, 28. con conocerlo desde niño. Y lo curioso es que antes de Rodman, el régimen intentó traer a Michael Jordan. Kim Jong-un lo idolatraba desde niño, era su gran sueño. Che, con Carva, uno de los dictadores más jóvenes de la historia, ¿no? Pero Jordan nunca respondió, no quiso saber nada. Así que cuando los The Vice le propusieron a Rodman, el régimen dijo que sí al instante. No era Jordan, pero era lo más cercano que Kim podía tener de su infancia americana soñada. Más tarde, Rodman entre copas lo miró y le dijo, tú eres mi amigo de por vida, y lo repitió en la televisión norcoreana, con el régimen grabándolo todo. Cuando el mundo vio esas imágenes, estalló. ¿Cómo puede un exjugador de la NBA sentarse a reír con un dictador acusado de crímenes contra la humanidad? Y es... no, no, es mucho. Es demasiado mucho. La prensa lo machacó. Muchos gobiernos lo condenaron. Exjugadores lo llamaban payaso. Pero Rodman estaba encantado. Por primera vez en años era el centro del mundo otra vez. Tenía cámaras, titulares, poder simbólico. Volvía a Estados No hay publicidad mala. Unidos diciendo que había conocido a un buen tipo, que Kim No. era su colega, una persona amable, y que el problema era la prensa, no Kim. Y lo más fuerte El problema era la prensa y todos los coreanos cagándose de hambre, ¿viste? Sin luz. es que volvió a Corea varias veces. El tipo mirando los partidos de básquet y el pueblo ahí ni bien sabe lo que es el básquet, pobre. Lo que parecía una anécdota se convirtió en una rutina. Cada vez que iba, el recibimiento era más surrealista. Aviones privados, desfiles militares, bandas tocando para él. Lo trataban como si fuera una mezcla de embajador, estrella de rock y semidios. Y a él se lo creyó. En 2014, Kim lo invitó a su cumpleaños. Y Rodman no solo fue, sino que le cantó el cumpleaños feliz, en mitad de un estadio lleno de soldados y oficiales, como si fuera Marilyn cantando a Kennedy. Happy birthday to you. El mundo entero no entendía nada. En uno de esos viajes, Kim lo invitó a su isla privada. Rodman contó que allí comieron y bebieron sin control. Pasaron los días jugando baloncesto, cantando, montando Besti. motos de agua y viendo películas de los 80. Según él, fue como Ay, Dios mío. Eran Ramis. Qué hijo de puta. unas vacaciones con un colega rico. Literalmente dijo, No hablábamos de política, solo de deporte, de la vida, y fue increíble. y lo peor es que eso no fue todo. Rodman contó que durante esa estancia también presenció el famoso Escuadrón de Placer. Desubicado por completo, lo describía como Un ambiente exótico, como una fiesta privada rara. en vez de darse cuenta, se dejaba deslumbrar por el trato VIP. ¿Ahí fue donde se quebró la Happy o...? Además, en entrevistas dijo que Kim Jong-un era su amigo, que solo quería la paz y que lo habían malinterpretado. Sí. La Él paz. estaba haciendo diplomacia real. Llegó a decir que merecía el Premio Nobel de la Paz. Mientras tanto, Kim seguía probando misiles y amenazando con borrar a Estados Unidos del mapa, pero a Rodman eso no le importaba. En su cabeza estaba salvando al mundo. Se presentaba como el único hombre que podía conectar a Kim con Occidente. La Casa Blanca lo ignoraba, la ONU lo ridiculizaba, pero Kim le abría las puertas cada vez. Con el tiempo quedó claro lo que muchos ya sospechaban. Rodman fue usado,
Corea del Norte lo convirtió en un juguete mediático, una distracción perfecta para lavar su imagen. Pero, ¿era Rodman consciente de eso? Pues no lo parece. Él sigue creyendo que su relación con Kim es real, que su amistad sirve para algo, que hizo más por la paz mundial que muchos políticos. Y aquí es donde esta historia deja de ser graciosa, porque sí, es A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? absurda y es surrealista, pero también es un reflejo brutal de lo que pasa cuando mezclas poder, soledad y delirio. Por un lado, un dictador con complejo de Dios, por otro, una persona que solo quería sentirse importante otra vez. Dos mundos opuestos, uno buscaba validación y el otro entretenimiento, y juntos crearon una de las amistades más extrañas del siglo XXI. Y sí, este es el mundo en el que vivimos. Bueno, ahí terminó el video. Pensé que se había repodrido, había pasado algo, ¿viste? No sé, que después lo buscaban en todo el mundo para matarlo a Dennis Rodman. Ronnie Coleman. Se me había olvidado el nombre. Increíble, qué personaje. Este video es de Kin creo que se llama, K-I-N. Suscríbanse al canal. Ahora vamos a ver otro video de... No sé, ahora me fijo de qué canal es. Emma Havoc Preset. Vamos a ver si este video tira otra datita importante. Dennis Keith Rodman nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 13 de mayo de 1961. Fue el mayor de 28 hermanos, sí, su padre era una rata, un hombre que iba embarazando a cuanta mujer se le atravesara. Sí, esto lo vimos en el video anterior. Luego las abandonaba y no se hacía responsable de sus hijos. Tiempo después, cuando ya Dennis Rodman era famoso, fue allí cuando decidió buscarlo y saber de su hijo. Mirá, este no lo dejé en el video anterior. Mirá que hijo de puta, el viejo es una rata inmunda. Como todo papá, como el de Justin Bieber, como... El Michael Jackson, no, el de Michael Jackson ya era una rata, pero... Los criaba, pero los tenía ahí cagando. Mirá qué hijo de puta. Imagínense. Pero bueno, retomando su infancia, al pequeño Dennis le tocó compartir su niñez con las una hermanas. madre que lo toleraba muy poco. Se mudaron a Dallas, Texas, y creció con dos de sus hermanas en una de las zonas más peligrosas de Dallas. Como una nota bastante curiosa, Dennis Rodman era de baja estatura. No aparentaba que iba a crecer mucho. En su adolescencia lo máximo que llegó a medir eran 1,68 metros. Paradójicamente, sus hermanas menores llegaron a ser más altas que él, sí. Mientras que sus hermanas eran las estrellas del básquet juvenil, él permanecía sentado en la banca de todos los equipos en los que jugaba. Nadie confiaba en él, ni siquiera su madre llamada Shirley, quien al enterarse de que el joven Dennis Rodman había sido expulsado de la preparatoria, ella también lo terminó botando de su propia casa. Según confiesa el mismo Dennis Rodman, su madre le sacó la poca ropa que tenía en 2 bolsas de basura y le cambió la cerradura para que no intentara entrar. Vagó en las calles durante 2 años, no sentía ni dolor ni alegría, porque desde siempre le tocó vivir así. Nunca tuvo claro lo que era estar en el lado A o en el lado B de la vida. Nunca supo la diferencia entre el amor de una familia o el odio de vivir en soledad. Solo era un ser vivo de 16 años que respiraba en el presente y hacía lo que fuese para sobrevivir. Consiguió un pequeño sueldo lavando autos y acomodando productos en los supermercados. Era duro, porque además de todo esto llegó a ser también víctima del racismo. Las puertas se le cerraban y llegó a pensar incluso de que terminaría en el negocio de las drogas para luego acabar encerrado en una cárcel. Pobrecito, la repasó. Pero curiosamente estaba solo el pibito. la vida casi de milagro cambiaría para él. A sus Posta, ¿no? Fue como un milagro. Fue como esas cosas que te pasan. 17 años, el cuerpo de Dennis Rodman crecería 28 centímetros en 12 meses. Sí, creció casi 30 centímetros. Es una barbaridad. Es una barbaridad. En un solo año. Él denomina a sus 17 como la edad del estirón. Medía ya los... ¿En el otro no era a los 20? Había dicho que era a los 20. 2 metros de altura. Sabía bien que en el básquet la altura es algo esencial para trascender. Y efectivamente así fue. Se hizo popular en el básquet callejero. Lo invitaron a un torneo de la comunidad y salió como el mejor jugador. Varios cazatalentos preguntaban por él y se hizo de buenos contactos. Su madre le abrió las puertas de su casa de nuevo y Dennis Rodman volvió. A los pocos días los entrenadores del Oklahoma ¿Cómo son,
Cuando te va bien. Oklahoma State lo llamaron a su puerta y le ofrecieron una beca por 3 años. Esto ni siquiera lo pensó, volvió a meter su ropa en las mismas bolsas de basura que alguna vez su madre le dio y se largó para el instituto a optar por aquella beca. Aquella casa de estudios en Oklahoma se caracterizaba por buscar desarrollar más a deportistas que a ingenieros. Vieron futuro en Dennis Rodman y por ello apostaron todo hacia él. Este instituto fue su trampolín a la NBA. Llega el año 1986. Aquel chico que vivió sin padre ni madre vagueando por las calles durante 2 años, ahora era elegido para debutar en la más grande liga del baloncesto. En la NBA fue elegido por los Pistons de Detroit. Para ese entonces el equipo era comandado por Isaiah Thomas, quien se convirtió en un segundo padre para Dennis Rodman en la cancha. Esto se debe a que Dennis Rodman tenía actitudes rebeldes al ingresar al equipo. Venía de la calle y se creía superior a los demás. A veces no seguía los entrenamientos al pie de la letra y hacía que se atrasara el resto del Era un rockstar. equipo. Así fue hasta que un día el capitán Isaiah Thomas lo agarró del pecho, lo golpeó fuertemente y le dijo las siguientes palabras: "Hey Dennis, ¿sabes qué? Esto no es una broma, aquí nadie está jugando, hay mucho sacrificio, lágrimas y sudor derramado por cada uno de nosotros. Queremos realmente ganar el campeonato. Tienes que mentalizarte y estar junto al equipo. Cada quien tiene un gran peso de responsabilidad en esto". Y sí, amigos, estas fueron las palabras del capitán hacia el rebelde Dennis Rodman, quien quedó muy sentido con esto, y el rebelde jugador confesó que ese momento le cambió la vida. Sintió que tenía un peso de importancia, sintió que por fin lo valoraban en algo. Fue allí cuando supo que el básquet sería realmente su profesión. Dennis Rodman se disciplinó y adaptó al equipo, pero al mismo tiempo les hizo entender que debían jugar más rudos. El básquet lleva su esencia en la calle, la agresividad al momento de clavar o quitar un balón hacen la diferencia en la cancha. El equipo lo apoyó y así de esta forma nacería el primer chico malo del baloncesto. Dennis Rodman era el encargado de hacer el trabajo sucio. Ser el reboteador defensivo en el básquet implica instinto, anticipación, fuerza y Hizo pija. sobre todo entrega, y de eso Dennis Rodman tenía mucho para dar. Sabía cómo entremetérsela a los jugadores bajo del aro, por eso empezaron a llamarlo como Dennis el Gusano Rodman. Mira. No le importaba que le rompieran la nariz un par de veces en aquellos encontronazos. Iba enfermizamente detrás del balón, a veces arriesgando su vida por ello. En otras ocasiones se abalanzaba al balón al punto de caer ante el público. No Un kamikaze. le tenía miedo a nada, incluso era capaz de parársele enfrente bajo el tablero y hacerle tapadas a jugadores de la talla pesada como Shaquille O'Neal. En los Pistons de Detroit siempre marcaba a los mejores rivales de la historia, tales como Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird, a tal punto que los provocaba para sacarlos de sí. Antes de llegar a los Chicago Bulls, Dennis Rodman venía de hacer historia con los Pistons. Fue la pieza clave logrando 2 veces seguidas el anillo de campeonato, esto en las temporadas del 88-89 y 89-90, también convirtiéndose en el mejor defensor de la NBA por 7 años seguidos. Fue el novato y mayor arma secreta para una generación que ya estaba de salida en el equipo. Pronto se quedó solo y los nuevos compañeros que entraron a los Pistons no estaban a su altura. Ya no entendía nada. Este ya estaba re chiteado, ya tenía todos los stats al máximo. El equipo dejó de ganar. Desilusionado y pensando que sus mejores años habían pasado, lo llevó a abandonar al equipo y entró en una depresión muy grande. En medio de muchas fiestas sin sentido, alcohol y mujeres, entró al lado más oscuro de la fama. Estuvo a punto de darse un tiro. Estaba encerrado en su carro en el oscuro hoyo de la depresión y con un arma en su mano, encendió la radio y escuchó una canción llamada Even Flow de la banda Pearl Jam. Esta canción lo calmó al punto de quedarse dormido. Podríamos decir que aquella canción... A ver. Y aquella banda le salvaron la vida al deprimido Dennis Rodman, cosa
Qué historia, ¿eh? Qué historia. Que tiempo después siempre les estuvo agradecido, al punto de cantar con ellos aquella canción en distintos conciertos, imagínense. Pero bueno, retomando su historia, Dennis Rodman se repuso un poco y decidió retomar el básquet. Tuvo un breve paso por los San Antonio Spurs. Y bueno, llega el año 1995. Lo que menos pensaba Dennis Rodman es que la verdadera etapa gloriosa de su carrera llegaría. Esto al ingresar a los Chicago Bulls. Poco tiempo después, tras varias llamadas, negociaciones y contratos, se pudo dar el mayor junte que una cancha de básquet haya podido ver. Los Chicago Bulls confirman que Michael Jordan regresaría al baloncesto. Ahora Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman serían compañeros, en lo que pasaría a la historia como el verdadero trío de los chicos malos en la NBA. Imparables. Habían llegado para acaparar la atención mundial hacia ellos. Este equipo se convertiría en el verdadero terror del básquetbol. Él confiesa que fueron ellos tres quienes pusieron de nuevo a la NBA en el mapa del interés mundial a mediados de los 90. Dennis Rodman ya tenía 2 anillos de campeonato y ahora se le sumarían 3 más con los Chicago Bulls para un total de 5. Fue la estrella que demostró verdaderamente aquel dicho en el básquet que dice lo siguiente: quien domina los rebotes domina el juego. Sin lugar a duda, los años más convulsionados en su carrera, y ahora sus vidas eran otras, dentro y fuera de la cancha. Ya no eran jugadores, eran celebridades mundiales. Mientras Jordan cautivaba al cine con el filme de Space Jam, Dennis Rodman se aventuraba también en el cine de acción, dándose el lujo de grabar con nada más y nada menos que con Jean-Claude Van Damme, esto para la película Double Team. Un montón de excentricidades se podían ver ahora por parte del alocado gusano del baloncesto. Su rostro ya estaba lleno de piercings, los distintos colores en su cabello y la forma en la que vestía empezaron a tomarse como moda en aquella época. Esto también venía junto de actitudes desenfrenadas por parte del jugador. Muy icónico, ¿no? Muy icónico el tipo. Se excedía en fiestas o sitios nocturnos. Además la cara de ella es rara. Fue arrestado varias veces por manejar totalmente ebrio y también de repente le daba Rara en el sentido de que es como único. Por escaparse de algunas prácticas para ir a las luchas libres, a tal punto de ir a pelear con el famoso Hulk Hogan poco antes del cuarto partido de las finales con los Toros de Chicago. Estaba loco, pero al mismo tiempo era todo un personaje. Con las luchas libres emprendió una breve carrera allí. Todo parecía ser un show, pero poco a poco también su vida empezaría de nuevo a caer en el desenfreno, mientras que en el básquet el famoso trío de los Toros de Chicago llegaba ahora a su fin. Michael Jordan se retiraría de nuevo y el equipo se desarmaría. A Dennis Rodman los Chicago Bulls ni siquiera intentaron renovarle el contrato. El jugador ya era un fenómeno mediático y daba la impresión de que el básquet para él ya era algo secundario o de segundo plano. Su próximo equipo serían los Lakers. Sí, el que lo vimos en el video anterior, que no duró mucho. De Los Ángeles. Se cuenta que el jugador se fue a Los Ángeles no tanto por los Lakers, sino para estar cerca de Hollywood y hacer contactos para futuras películas. Allí en Los Ángeles lanzó el filme de Rescate Explosivo. Pronto el mundo de la farándula invadía con escándalos a su carrera en el básquet. Disturbios El tipo era re bardero. Todo. y polémicas con distintas parejas y celebridades iban y venían. Todo era un desorden. Fiestas y trasnochos harían que su condición se fuera al suelo. Decidió retirarse en el equipo de Dallas sin pena ni gloria en el año 2000. Todos estos excesos en su día a día fueron acabándolo. Vivía prácticamente en los sitios nocturnos. Le gustaba rodearse de mujeres y presumir de las cosas vanas que te puedan dar en esta vida. Poco a poco esto lo llevó a que despifarrara su fortuna. No. Tras varias películas sin éxito y tras sufrir también de varias estafas en el hostil mundo de No. Hollywood, llegó a declararse en bancarrota en el año 2012. Pero bueno amigos, esta ha sido la vida de un hombre que la vivió 100% a su manera y sin importar el que dirán. Cuando estaba en la calle nadie se preocupó por él y ahora estando en la fama, decidió vivir por él y para él. Quizás con muchos excesos, sí, y malas decisiones.
decisiones, pero al fin y al cabo es su vida. Como seguidores debemos tomar lo más valioso que nos ha dejado durante la carrera que tuvo, y esto ha sido en el básquet. Bien, bien, muy bien. Hagamos un resumen de Dennis Rodman. El tipo nació, lo abandonó el padre tuvo 28 hijos, era una rata el tipo, le encantaba tener hijos. Un conejo era. Se crió con las hermanas y con la mamá no le daba bola, lo echaron de la casa, trabajó como conserje, limpiaba los baños de los aeropuertos. Medía 1,68, después midió 1,80 y después pegó un estirón a 2 metros de la nada, ¿viste? Como en 12 meses pegó un estirón gigantísimo. Se hizo basquetbolista, era novio de Madonna. Madonna le ofreció 20 millones para tener un pibe. Se casó con él mismo, se quebró 5 veces la Happy. Era 5 veces, ¿no? Si no me equivoco. Jugó junto con Michael Jordan. Épico eso, ¿no? Se hizo amigo de Kim Jong-un. Se quiso matar. Se quiso meter un tiro. Pero se quedó dormido escuchando la canción de la banda Pearl Jam. No, increíble la vida del tipo. Increíble, un rockstar, la verdad. Igual mal ahí, ¿no? Mal ahí que nunca es que cuidan su fortuna. Bueno, sí, Michael Jordan, sí, LeBron James, todos esos. Es como que tienen la rita y tienen inversionistas, gente que lo aconseja, ¿viste? Pero después están los otros casos como, qué sé yo, Mike Tyson, Dennis Rodman, ¿viste? Que pierden todo. Igual no, bancarrota. ¿Qué será bancarrota para ellos, no? Deben tener 10 millones de dólares, bancarrota. Ojalá yo tuviera 10 millones de dólares, ¿viste? Pero claro, la vida de ellos es mucho más lujosa, más cara, ¿viste? Así que bueno, este es Dennis Rodman. Muy bien, muy bien, muy bien.